voz es milagro y acción. Tu voz pide justicia, pide pan, ternura y amor. Tu voz rompe fronteras, esa es nuestra voz. Nuestra voz que cambia, nuestra voz latido, nuestra voz que inspira, nuestra voz sentido, nuestra voz es vida, nuestra voz es vida, nuestra voz es vida, nuestra voz. Amigas y amigos, y como a mí me encanta la transparencia, no solo promuevo que las cosas sean transparentes, sino trato de serlo yo, y no soy perfecta, ¿verdad? Tampoco es para decir, ay, qué perfecta soy, que me gusta la transparencia, no. Pero trato de practicar eso. Un poquito las reglas. Yo todos los días voy a llamar con un tema o con una preocupación a los dos protagonistas de esta segunda etapa, que son don Luis Guillermo Solís y don Johnny Araya. Todos los días los voy a llamar. Voy a llamar también a las otras personas que tienen que ver con política y con lo que se va a conformar ahora, que son posibles alianzas. Esto para que ustedes lo tengan presentes. Exactamente haciendo ese ejercicio, llamo a don Luis Guillermo Solís y llamo a don Johnny Araya, en la esperanza de que ambos nos contesten. No, yo entiendo que se están levantando y despertando después de un día de sentimientos muy fuertes y de mucho trabajo, pero un poco el saludo y un poco la expectativa, ¿verdad?, que tenemos todos sobre cómo ven las cosas ya hoy, esta mañana, después de un momento tan fuerte, ¿verdad?, tan fuerte como el de anoche, y en el caso de don Luis Guillermo Solís, la verdad, como me decía una señora ahora en la mañana, la verdad, ese muchacho no se lo esperaba. Digo, ¿qué va? Ellos lo saben ya durante el día cómo se van comportando las cosas. Lo que pasa es que hasta que no hable el tribunal es muy difícil que lo tengan claro. Pero preguntémoselo a él. Muy buenos días, don Luis Guillermo. Muy buenos días, doña Amelia. Mucho gusto en saludarla y por su medio a los miles de personas que nos escuchan en todo el país. Es un gran gusto estar en su programa como tantas veces en el pasado. Don Luis Guillermo, ¿ya desayunó? No, que va. Me acosté muy tarde porque tuve la mala idea de ponerme riguroso con la contestación de mis mensajes, y usted comprenderá que eso no paró hasta que se me agotó la batería del teléfono cerca de las 2 de la mañana. Y después ustedes, que son muy acuciosos, los medios de comunicación, tuvieron la fineza de despertarme a partir de las 5, con lo cual he dormido menos horas de las que dormía en la campaña, cosa que por supuesto me impide desayunar a las horas que uno generalmente lo logra hacer. Don Luis Guillermo, ¿a partir de qué hora sabía usted que eso iba a pasar ayer? Mire, doña Amelia, le digo con toda sinceridad, con la que siempre le he hablado también, yo ayer tomé la decisión de no preocuparme por ninguna especulación fruto de presuntas encuestas de boca de urna. Nuestra directriz fue que no habría ese tipo de encuestas porque eso desorienta, y a mí la verdad es que me ataranta,
Y yo me di cuenta de los números cuando el tribunal empezó a divulgarlos. Se oía a los gritos de mi equipo que estaban esperándome que terminara de alistarme para ir a la casa de campaña. Eso fue sobre las 8:15, 8:20, y no me di cuenta de las posibilidades que había realmente de revertir la tendencia que se habían manifestado en algún momento, sino sobre las 9:30 de la noche. Por eso retrasé bastante salir a celebrar con los copartidarios que estaban esperándome frente a la casa de nuestra agrupación. Pero, don Luis Guillermo, ¿creía posible eso usted? Mire, posible sí, porque los números eran muy cerrados. Incluso también pensé que podríamos ganar en la vuelta. La gente decía que eso era imposible y tal y cual. Yo nunca lo descarté. O perder en primera vuelta, digo, es que había posibilidades porque si el elector, que todavía terminó de definirse ayer en un porcentaje importante, si hubiera corrido de manera consistente en un único sentido, pues es probable que alguna cosa habría cambiado, pero la verdad no, tampoco era algo que lo tenía claro. Yo creo que se valoraba como una de las diferentes opciones, pero nada más. Don Luis Guillermo, ¿qué lee usted? Yo estoy insistiendo mucho en que ojalá que todos, no solo usted y don Johnny, sino que todos, los que tienen más, los que tienen menos, los que tienen más decisión, las que tienen menos, podamos leer en el resultado de esto algo que está pidiendo el pueblo de Costa Rica. En ese sentido, ¿usted qué diría? ¿Qué ha leído don Luis Guillermo, que ahora está en una posición muy importante política, pero que toda la vida ha sido un analista de la política? ¿Qué lee don Luis Guillermo de lo que dijo ayer Costa Rica? Bueno, mire, mi observación, doña Amelia, más que política es aritmética. Uh-huh. Si usted toma todos los porcentajes de los candidatos, digamos, de oposición, verá que la disyuntiva que el elector plantea se resuelve en un eje que va del continuismo al cambio, y el porcentaje muy mayoritario indica que la gente quiere un cambio. Esa es mi lectura preliminar, son datos preliminares. Respeto profundamente al Tribunal Supremo de Elecciones y también al Partido Liberación Nacional. No quiero adelantar nada, estamos empezando una segunda ronda que, si bien es cierto, no empieza de cero, plantea una serie de desafíos muy importantes que van a ser nuevos y que van a tener variables distintas a las que tuvo la segunda etapa, pero como le digo, es una constatación que lo puede hacer cualquiera simplemente sumando porcentajes. En principio me parece que ese es el punto. El tema ideológico, don Luis Guillermo, yo ayer decía, y es más, en ameliarueda.com tuvimos entrevistas en ese sentido, de candidatos que decían, a mí no me importa el tema ideológico, me importan los proyectos país sobre los que podamos trabajar en eventuales alianzas, ¿verdad? Que eso es importante, pero también hay sectores que se asustan y que dicen, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que movernos? Y entonces, yo sé que ustedes, y don Johnny seguro nos va a responder igual, que tienen que tomarse su tiempo y que tienen que planificar y que no pueden pifiar tampoco porque la expectativa es grande y está sobre 2 personas básicamente. Yo todo eso lo entiendo, pero también entiendo que no hay tiempo, que 2 meses puede ser muy poquito tiempo. No, es muy poquito tiempo y me parece que por responsabilidad con el país uno tiene que tomar decisiones respecto de muchas cosas muy rápidamente, y lo vamos a hacer. Pero también la gente debe entender, y yo creo que los medios de comunicación nos deben ayudar, tanto al Partido Liberación Nacional como a las fuerzas de oposición, que las cosas también improvisándose no salen bien, que es necesario que los partidos se tomen su tiempo para analizar lo sucedido. Uh-huh. No ha sido fácil para muchos partidos asimilar la derrota y tampoco la victoria, que todavía es preliminar y provisional. Aquí hay mucho trabajo que hay que hacer de camino al 6 de abril. Hay muchos diálogos que tendrán que establecerse. El primero de ellos, en el que voy a estar con el país, con la gente que ha emitido un voto claro, contundente en la urna, pero que merece por lo menos un poco de atención del candidato. Y que esto requiere de seriedad, de serenidad y también de un espíritu de madurez que nosotros vamos a ejercer. Ahora, como le digo, no hay mucho tiempo, no se puede aquí uno perder en discusiones interminables respecto de muchas cosas. Yo todavía no he tenido ocasión de sentarme con mi equipo, lo haré en el transcurso del día. Tendremos una conferencia de prensa este mediodía para valorar lo que salga en el transcurso de la mañana, en fin. Pero me parece que sí es necesario de entrada
decir que sí hay una consideración de orden ideológico, en el sentido de que queremos un país de cierto tipo. La gente no se lo escogió por eso. Es un país que quiere justicia social, es un país que quiere empleo obtenido de cierta forma, es un país que quiere transparencia, que quiere una actitud contundente del nuevo gobierno con respecto a la lucha contra la corrupción, contra la falta de transparencia. He dicho colocar a la ética en el corazón de la política. Es un partido que quiere más prosperidad, un pueblo que quiere más prosperidad en la economía y que quiere que esa prosperidad se refleje en bienestar económico y crecimiento económico que pueda distribuirse de mejor manera. Entonces esas son consideraciones de orden ideológico también, y así las tomo, ¿no? Y no me asusta. Don Guillermo, pero fíjese usted los sinsentidos. Villalta ayer dice que ahora quienes van a estar en esta segunda ronda son la derecha que roba y la derecha que no roba. Y eso es un ataque directo y frontal a usted ideológicamente hablando, porque a mí todo se me ocurrió, menos que alguien le pudiera decir a usted derechista, pero en fin, eso pasó ayer y todo el país lo oyó. Bueno, mire, con eso arranca usted. Entonces, dentro de eso, Luis Guillermo es derecha, es izquierda, es centro. ¿Qué es Luis Guillermo Solís? Mire, doña Amelia, siempre cuando pasan eventos como los de ayer se dicen muchas cosas que se dicen en el momento de la emoción, en el momento en que la gente se encuentra más caliente. Por eso yo digo que hay que dejar que las cosas se asimilen y que las temperaturas mentales se bajen. Vamos a tomar unos días para que las cuestiones que tienen que ser relacionadas con la política se serenen, y veremos cómo se perciben posteriormente las circunstancias. Pero ¿cómo se sintió que le dijeran eso, don Luis Guillermo, que usted representa a la derecha que no roba? Bueno, esa es la opinión de don José María. Yo creo que esa no es la realidad de las cosas, y lamento que él esté viendo la realidad política de una manera tan dicotómica. Es bastante más complicado que eso. Sí, claro. Pero más allá de sentirme aludido y ofendido con él o con cualquier otro que haya dicho cosas sobre nosotros en lo personal o en lo partidario, en la campaña, mi responsabilidad hoy es con el país, ser el candidato de la oposición, hacer todo lo que pueda para que no haya continuismo, porque no creo en él y porque no creo que es bueno para el país, pero hacerlo en los márgenes de respeto y de hondura de pensamiento y con calidad de propuesta que la gente quiere. No hacerlo así sería traicionar el mandato que he recibido según los datos preliminares de anoche. Don Luis Guillermo, a ver, rápidamente, porque también sé que tiene otros compromisos. Hay varias cosas que quisiera preguntarle. Bueno, usted plantea esto en respuesta al tema ideológico. Está el otro tema, es el tema de las alianzas, el tema de las conversaciones. Usted dijo con transparencia, vamos a hablar con mucha gente. ¿Hay alguna conversación que tenga planificada con Johnny Araya? ¿Cuáles son los lugares o los bloques o los partidos a los que va a volver a ver? ¿Va a esperar que lo busquen o va a buscar gente el PAC en este momento? Que eso es lo que aparentemente le interesa mucho a la gente, aunque también está el otro gran tema, ¿verdad? Vamos a ver un nuevo programa de gobierno con compromisos una vez de sellar alianzas. ¿Cómo va a estar esta parte? Bueno, mire, doña Amelia, yo no he tenido tiempo de llegar hasta ese grado de finura en el análisis de la estrategia que sigue, ¿verdad? Como decía usted, ni siquiera he desayunado, o sea que si me pongo a hacer propuestas hasta ahora será malas, probablemente, porque hacer sugerencias con el estómago vacío no siempre ayuda, pero lo buscaremos en los próximos días. Como le digo, mi compromiso hoy es con el país, es con un diálogo que comprometo de manera tal que podamos tener serenidad y claridad en el país sobre hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Hay una propuesta que por supuesto no va a cambiar, es la propuesta que llevamos a las urnas y fue ratificada preliminarmente según los datos por la gente, pero me parece por lo tanto que pensar en una nueva propuesta no es viable, además no hay tiempo para ello, probablemente haya que precisarla más, vamos a tener oportunidad de discutirla, evidentemente los equipos de campaña de los dos partidos vamos a tener que ponernos de acuerdo, no quiero, y lo advierto de una vez, 6 semanas en las que tengamos 2 debates por semana, ni un debate por semana, eso no le conviene al país, desgasta el mecanismo, significa mucho tiempo de preparación y de innecesaria confrontación que no considero correcta ni buena en estos momentos. Me parece que tenemos que ponernos de acuerdo en un formato de discusión que sea ordenado, que satisfaga
el interés de la gente por saber cómo estamos enfrentando la cosa, pero sí tenemos que ponernos de acuerdo sobre eso. Y tampoco creo que sea malo que esas posibilidades de conversación se den para que haya claridad sobre las reglas de juego en términos generales. De la manita con Liberación Nacional, no, ni me están pidiendo tregua, ni yo se las voy a dar. Estamos claramente separados por una campaña, somos adversarios, de eso no queda la menor duda. Y con respecto a lo demás, pues ya lo iremos adecuando a las condiciones, como digo, del momento político. En estos momentos hablar de alianzas con unos o con otros es impertinente y sería una irresponsabilidad, porque no he tenido, como le digo, ni oportunidad siquiera de comunicarme con mi equipo de campaña, tampoco con los dirigentes territoriales del partido y tampoco con las autoridades del PAC y de los demás partidos, del otro partido hermano en esto, que fue Alianza Patriótica. Yo también tengo que hablar con ellos. Aquí hay una responsabilidad que no es solo mía. El grupo que encabeza como presidente don Jorge Araya Westover, de Alianza Patriótica, también debe ser consultado, y por lo tanto es un tinglado bastante más complejo que solamente ahora empezar a convocar a todo mundo con un pitazo. También es cierto que cualquier decisión sobre negociaciones y todo será pública, y en segundo lugar será basada en principios y valores compartidos. Aquí no es un cheque en blanco que cada uno firma y todo el mundo nos vamos felices al picnic. Eso no es así. Hay una propuesta clarísima del PAC en lo ético, en lo económico, en lo social, y me parece que hay que empezar a trabajar sobre la base de principios compartidos. Sí, ahora el tema ya no es que lo conozcan en la campaña, sino que puedan profundizar en qué es lo que usted quiere hacer por Costa Rica, porque yo insisto, don Luis Guillermo, en que es una nueva oportunidad, leer lo que quieren los costarricenses por parte de los partidos y poder lograr, y fíjese que hoy lo dice don Rolando Laclea en El Financiero, que es un político que yo respeto, dice, hay que reinventar el diálogo, y digo, ve qué cosa, porque uno está diciendo, ¿cómo lograr que haya grandes acuerdos que favorezcan a este país, que la que gane con todo esto sea Costa Rica y la gente que quiere hacer algo bueno por el país, si aquí el diálogo pareciera que no prospera? ¿Qué piensa usted eso de reinventar el diálogo, don Luis Guillermo? Es totalmente cierto, yo lo he señalado muchas veces. Nosotros aquí satanizamos el diálogo porque lo equiparamos con componendas, con negociaciones por debajo de la mesa, pero la democracia es fundamentalmente diálogo, y la dictadura no. La dictadura es imposición. En democracia uno tiene que convencer, no vencer. Eso es una sabiduría antigua. Y en la guerra se vence, en la política se convence, y la política democrática más todavía. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con don Rolando Laclea. El diálogo es necesario para moverse del lugar. Costa Rica quiere moverse del lugar. Eso es lo que dicen los datos preliminares surgidos de las elecciones de ayer, y en lo que a mí toca, haré todo lo necesario para lograr que eso se logre. Y eso no es porque a mí me guste hacer las cosas de una cierta manera. Lideraré un proceso. He tenido la fortuna y el honor de convertirme en la cabeza de un movimiento muy grande de este país, pero el moverse significa conversar con gremios, con movimientos, con sectores, con grupos productivos de diferente orden, con empleados públicos y también, por supuesto, con partidos políticos. Pero eso tendrá que hacerse en el tiempo correcto y de la manera adecuada, y eso es lo que tengo que ahora ponerme a pensar un poquito. ¿Cuándo? ¿En qué forma? ¿Con base en qué propuesta? En fin, es algo que surgirá de mis conversaciones con el equipo de campaña en las próximas horas. Don Luis Guillermo, yo sabía de antemano que el tema de debates iba a ser un tema que iban a querer revisar los comandos de campaña de ambos partidos. De todas formas, la decisión que tomen, como siempre, yo respetuosa de las decisiones que tomen, si deciden no hacer, pues no se hace, pero si deciden lo contrario, que me pongan la lista. No, eso será así. Y porque yo pienso hablar con ustedes todos los días, por eso tampoco crean que... para que la gente los conozca, oiga, y la gente se motive y se motive a trabajar después con el que gane. No, ciertamente, doña Amelia, haré todo lo posible por contestarle todos los días. Habrá momentos en que de una vez me disculpo que probablemente no voy a poder hacerlo. Sí, claro. Yo empiezo a trabajar muy temprano, usted lo sabe, y muchas veces me atrapa nuestra voz en medio de reuniones. Aún así trataré de atenderla puntualmente.
Cuando no pueda hacerlo, alguien lo hará, y usted sabe que en eso, con todo el cariño y el respeto del mundo, si no puedo hacerlo, la buscaré para hacerlo al día siguiente o cuando usted lo tenga bien. Pero una cosa son las consultas normales de los medios de comunicación que hay que atender de manera cotidiana, y otras debates que cuando se usa un mecanismo tantas veces y de manera tan desordenada, lejos de fomentar el diálogo y la profundidad en la discusión de las ideas, a lo que lleva es a un desgaste innecesario que termina devaluando el mecanismo mismo. Yo no quiero eso, quiero que haya debates sustantivos y que nos permitan conversar en el momento en que podamos hacerlo, y que se haga por todos los medios, en el espacio televisivo, en el espacio radial, que participen periodistas del espacio radial en el televisivo y viceversa, y haré una propuesta en su momento, y estoy seguro que en el Comando de Liberación Nacional también se está pensando eso, porque nos desgastó mucho. Yo debatí bastantes más veces que don Johnny, probablemente 3 o 4 veces más que él, pero igual hubo momentos de mucha angustia personal, porque no se puede resolver la crisis de la caja en un minuto que le dan a uno para contestar. Claro, y yo le voy a decir que yo también como periodista, primero eso, y viera lo que es preguntar en 30 segundos también, don Luis Guillermo. Eso que usted pregunta bien. Viera lo que es preguntar en 30 segundos, es un ejercicio que dura a veces una hora uno tratando de preguntar en 30 segundos. Pero yo como periodista también siento que hay modelos que se gastan, ¿verdad? Y lo de los debates ya lo sentí después del final, que puede estar gastado, a menos que pueda, no sé, cada quien plantear una dinámica o algo que les parezca interesante y atractiva y que permita eso que dice usted, porque ahora es un debate entre dos, con ideas de dos que supongo en algunos planos serán concretísimas, y entonces no desperdiciar. Sí, yo pensaba que ustedes iban a plantear eso, pero yo también me lo planteaba como periodista, cómo hacer para no hacer más de lo mismo. No hay que quitarle el pecho a los debates. Yo con mucho gusto, como le digo, no debatí prácticamente a todo lo que me invitaron. Fallé en 2 o 3, una de ellas por razones de salud. Pero la verdad es que es importante que la gente escuche a los candidatos, y quieren vernos, y cómo nos movemos, y cómo nos miramos, y lo que decimos, etcétera, y qué proponemos. Pero más allá, digamos, de esa parte, sí tenemos que ser rigurosos para que los debates sean debates que valgan la pena y la gente se sienta contenta y no le dé el perillazo al debate. En esta última etapa anterior a las elecciones fue muy importante, yo creo que ese fue un tema decisivo al final de cuentas, y la gente se quedó pegada, así lo muestran los ratings, pero tenemos que tener cuidado para que en esta etapa multipliquemos los beneficios y limitemos los riesgos de debates demasiado abundantes y superficiales. Y yo me atrevo a pedir propuestas. ¿Cómo las van a hacer? Propuestas, que le hagan a la gente también motivarse, porque vio que el 30% de abstencionismo, 32%, o sea, no se mueve. Sí, que hay un grupo de gente, como dice Jaime Ordóñez, que está cabreada, ¿verdad? Que tiene guardia ese cabreo ahí y que no lo movimos. No, pero bueno, sí, ese es el viejo cuento de ver el vaso medio lleno, medio vacío. Okay. Yo, más bien, con los niveles de cabreo que hay, veo el nivel de abstencionismo sin moverse como una buena noticia. Eso quiere decir que durante esta campaña se ilusionó a la gente. Se le devolvió una idea de que la política se puede hacer con alegría, con transparencia, con una forma de entenderla que va mucho más lejos del poder puro. Y eso es una cosa que vamos a continuar desarrollando, y ojalá que le devuelva ilusión a la política, y a la política costarricense en particular, siendo como somos un pueblo amante de la democracia y de la libertad. Es necesario que la gente sienta que su voto vale, que la posibilidad de cambiar es real, y que la ilusión, que al final de cuentas es el sentimiento que hace posible a la política en democracia, porque la ilusión es la que nos lleva a la acción y a la acción propositiva, va a estar colocada también muy en el centro del debate de las próximas semanas. ¿Qué va a hacer don Luis Guillermo? Aparte de que tienen que tener usted y don Johnny una recetita ahí de miel de abeja con jengibre o algo para curar esas gargantas, de verdad. Pues hasta yo vea cómo estoy, que no he hablado ni una milésima de lo que ustedes hablaron en las últimas horas. Bueno, me han recetado que quite el jengibre y ponga manzanilla. También. Y mira que me está haciendo mucho bien, porque es que el jengibre se vuelve muy astringente para las gargantas que están irritadas. Pero además, en mi caso, tengo un resfrío que no se me ha ido en los últimos dos semanas que tengo que atender. Así es que voy a tomarme un par de días de descanso
con Mercedes y con Inés hacia finales de esta semana, una vez que ya tengamos un poquito más organizado el tinglado, y me reincorporaré al trabajo con toda intensidad una vez que eso haya ocurrido. Y ahora hoy, en el día de hoy, ¿qué va a hacer? Bueno, mire, voy a tener reuniones con mis compañeros del comando de campaña, me parece que eso es lo normal, lo deseable. No descorcharemos botellas de champán, pero sí nos tomaremos un café, y después de eso me reuniré con los medios de comunicación. Ya mucho de lo que les iba a decir lo he dicho en la última hora y media. No habrá todavía grandes definiciones estratégicas que surjan de una reunión que no podrá ser de más de 2 horas, pero sí, por lo menos darles un poquito más de orientación sobre cómo estamos percibiendo las próximas semanas o 10 días, y después de eso espero tener oportunidad en la tarde de ir a ver a mi papá, que no lo he visto en casi 2 semanas, cosa que no me alegra. Tengo que ir a darle un abrazo a don Freddy, y después de eso pues espero ponerme al día con mi correspondencia electrónica, que siendo como es una gran cosa tener Twitter y Facebook, como usted lo sabe, también está totalmente descontrolada de ayer a hoy, y tengo que ver cómo hago para contestarle a la gente, que yo contesto buena parte de ella. Don Luis Guillermo, y nada más una cosa, en aras casi de ser un puente, hay mucha gente que se preocupa por el tema de, bueno, unos se preocuparon por el tema de derecha, que no roba, obviamente, ¿verdad? Pero otros se preocupan por izquierda, y por izquierda cuán izquierdista, y cuánto se puede afectar mi negocio, y si se mueve el dólar para acá. Viera la efervescencia que usted no puede creer que había de 11 de la noche a 1 de la mañana sobre ese tema. En aras de generar confianza, y así le voy a preguntar también a don Johnny, en aras de generar confianza, o sea, ¿cuáles son esos puentes que usted está dispuesto a abrir para que lo conozcan, tal vez si no lo conocen, para que usted pueda conocerlos, si tal vez también puede tener algún prejuicio en relación a sectores que por la dinámica que ha tenido todo este tema ideológico, pues se sientan en alguna medida que pueden resultar afectados? Bueno, mire, primero, doña Amelia, yo he hablado con prácticamente todos los sectores, no con cada uno de ellos por separado, pero sí agremiados en diferentes organizaciones, federaciones o encuentros, tanto del sector privado como de las organizaciones y movimientos sociales. No doy por cerrados sus diálogos, al contrario, ahora se abre una segunda ronda, probablemente mucho más precisa y mucho más exigente en cuanto a contenidos. Le digo a todos los sectores que no tengan miedo, que no crean que en lo que toca al Partido Acción Ciudadana habrá locura en las propuestas. No las ha habido hasta ahora y no cambiará eso. Somos un partido responsable que quiere cambios sin sobresaltos. Esa es la vía costarricense, ha sido la forma como hemos acometido los diferentes temas a lo largo de la historia. Seremos muy fuertes en contra de la corrupción, de eso sí que no quede la menor duda. Eso se nos ha pedido y nosotros vamos a cumplir con eso. No más chorizo, gritaban ayer nuestros correligionarios frente a la casa del PAC, y no lo habrá. Y en eso yo creo que hay un gran consenso nacional. La inmensa mayoría de las organizaciones productivas y de las organizaciones sociales están pidiendo no más chorizo, no más corrupción, más transparencia, más ética y más rendición de cuentas. Pero desde el punto de vista del modelo nacional, el modelo costarricense es un modelo que se construye desde la responsabilidad y a partir de la historia del país, que es una historia de gente que sabe que el diálogo y la búsqueda de salidas siempre es mejor que la imposición y la violencia. Así es que yo apelo a la serenidad, a la tranquilidad, desterremos el miedo del corazón. La política puede ser una política llena de esperanza, llena de ilusión y llena de alegría, y ya tendremos ocasión de hablar con todos los sectores sobre toda la agenda y sobre todos los temas, y esperemos que haremos un gobierno que realmente reinvente la ruta del desarrollo en Costa Rica. Don Luis Guillermo, y es la última pregunta, prometido. El resultado de hoy y el liderazgo de Luis Guillermo Solís en el PAC y el liderazgo de don Johnny Araya en Liberación Nacional podrían permear y podrían influir en esta Asamblea Legislativa para que pudiéramos ver algunos proyectos fundamentales e importantes que fueran aprobados. ¿Usted lo cree, lo percibe como posible o no? Bueno, si no somos capaces de ejercer ese liderazgo, pobres líderes seremos. No hay que exagerar tampoco las posibilidades de que el Poder Ejecutivo, si llegamos a integrarlo, tenga esa
dificultad que han tenido otros de convencer a las fracciones legislativas, que no solo la propia, también la de los demás partidos. Claro. Eso habrá que apelar a los dirigentes superiores de todos los partidos. Mi aspiración sería lograrlo, y creo que ese sería el mandato de la gente. No somos cuerpos irresponsables y por lo tanto cuerpos que no dialoguen. También es cierto que la Asamblea Legislativa tiene sus potestades y el Poder Ejecutivo otras, y yo he insistido mucho en que seré riguroso respetándolas de manera tal que no haya interferencias indebidas de un poder en otro, porque eso no es lo que conviene a la democracia, no es lo que quiere el Partido Acción Ciudadana y ciertamente no es lo que yo quiero. Muchísimas gracias y mucha suerte, don Luis Guillermo, en esta nueva etapa. Muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias a usted, a todos nuestros radioescuchas, que pasen un muy buen día. Amigas y amigos, él es Luis Guillermo Solís, quien ayer en un apretadísimo final ganó el primer lugar en este periodo electoral. No ganó más del 40%, ganó el 30 punto y resto, por lo que se enfrenta a don Johnny Araya, que obtuvo un segundo lugar, también decimos con una diferencia muy apretada. Como les decía al principio, también estamos llamando a don Johnny Araya para conversar con él, así en esta temática, en esta forma. Relax, ir un poquito abriendo con puertas a la final para ver qué pasa, para que usted esté tan informado que si no ha votado diga que va a votar, y que si votó vote comprometido con un proyecto que usted tiene claro, que no se quede con dudas, que comencemos de aquí, desde nuestra voz, a propiciar la respuesta a todas esas dudas. Costa Rica.